A continuación, haré la presentación del proyecto para la materia Campos Electromagnéticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Anillos de Thomson. Este experimento es basado en el principio de la levitación magnética. Este proyecto es presentado por los estudiantes de Ingeniería Eléctrica Henry Solórzano, Jenny Torres Zambrano, Julián Osvaldo Pérez, Jorge Enrique Castro y es dirigido a la doctora Patricia Abdel-Rahim. Objetivo general: entender las ecuaciones de Maxwell mediante el diseño y construcción de un prototipo del anillo de Thomson basado en el principio de levitación magnética. Objetivos específicos: conocer el funcionamiento del anillo de Thomson, diseñar y construir el prototipo del anillo de Thomson, desarrollar las ecuaciones matemáticas de Maxwell a partir de la construcción del modelo de Thomson. Justificación y contextualización. El proyecto que se realizará tiene como finalidad evidenciar experimentalmente las leyes de Maxwell, las cuales son base fundamental en la vida diaria y la teoría del electromagnetismo. Por medio del principio de levitación magnética podremos observar la aparición de una corriente eléctrica inducida por acción de un flujo de campo magnético. El desarrollo de estas aplicaciones genera un impacto positivo en la implementación de nuevas tecnologías que hacen parte de nuestra cotidianidad. Para entender el funcionamiento de los anillos de Thomson, es necesario tener claro qué es la fuerza de Lorentz. Una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético sufre una fuerza. Experimentalmente, se comprueba que esta fuerza magnética ejercida por el campo es proporcional al valor de la carga y a su velocidad, y que la dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad de la carga. Campo electromagnético. Un campo electromagnético es un campo físico de tipo tensorial, producido por aquellos elementos cargados eléctricamente que afecta a partículas con carga eléctrica. Convencionalmente, dado un sistema de referencia, el campo electromagnético se divide en una parte eléctrica y una parte magnética. Leyes de Maxwell. La primera de ellas es la ley de Gauss. Esta ley explica la relación entre el flujo eléctrico y una superficie cerrada. La segunda es la ley de Faraday. Esta ley nos habla sobre la inducción electromagnética que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. La tercera es la ley de Gauss para campo magnético. Con esta ley se probó experimentalmente que los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no terminan y empiezan en cargas diferentes. Esta ley primordialmente indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. La última es la ley de Ampère generalizada. Con esta ley, Ampère formuló una relación entre el campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo, es decir, que la circulación de campo magnético B a lo largo de una curva cerrada C es igual a la densidad de corriente J, en donde μ0 es la permitividad magnética. ¿Cómo funciona el anillo de Thomson? En el experimento de los anillos de Thomson se genera un campo magnético que varía en función del tiempo por medio de un solenoide con un núcleo de hierro en su interior que se conecta a una fuente de voltaje AC. El núcleo sobresale unos centímetros del solenoide de tal forma que a través de este pueden insertarse anillos metálicos con diferentes características. El solenoide se conecta directamente a la red. Para controlar la corriente del circuito se conecta en serie un reóstato. En la siguiente imagen observaremos el diagrama del prototipo. En este se ve el solenoide, el núcleo compuesto del solenoide, este es en hierro, una fuente de voltaje alterna de 120 a 60 Hz, el reóstato, quien es el encargado de regular la corriente que llega a nuestra bobina. A continuación, haré la presentación del avance final del proyecto realizado para la materia de campos electromagnéticos. Los materiales utilizados fueron
una bobina tipo solenoidal de 89 vueltas con núcleo de hierro, anillos en hierro, aluminio y hierro dulce, un multímetro Fluke 289, una pinza amperimétrica, una balanza electrónica, un teslámetro, un soporte para teslámetro, sensor de campo magnético, un puente RLC y el banco disponible de pruebas. Procedimiento para realizar nuestro montaje. Primero, se coloca la base para mantener la bobina equilibrada. Segundo, se pone la bobina sobre la base de forma inversa. Esta irá de cara a la balanza que se encuentra ubicada debajo del soporte de la bobina. Tercero, se procede a conectar la bobina a la fuente variable del banco de pruebas, conectando también el multímetro y la pinza amperimétrica a la entrada de esta, con el fin de controlar y medir la tensión y corriente suministradas al inyector. Posteriormente, se intercambian los anillos. En la siguiente imagen se puede apreciar el montaje para la bobina, así como también en posición la balanza y el sensor de medición de campo magnético en la parte superior de esta. En esta imagen observamos los elementos de medición. Aquí observamos la posición del anillo. Este fue puesto sobre el tubo de PVC para la medición de fuerza. Es importante tener en cuenta que para este procedimiento pusimos la balanza en cero para solamente medir en ella la fuerza ejercida por la bobina sobre el anillo. En esta imagen observamos el montaje completo. Cálculos para la bobina. Calculamos la resistencia del hilo de cobre. Luego, teniendo la resistencia, por ley de Ohm, hallamos la corriente. Teniendo la corriente, se determina el campo magnético en la bobina. Para determinar el campo, es importante tener en cuenta la distancia de levitación del anillo. En este caso, la distancia de levitación fue de 1.5 centímetros. Φ1 y Φ2 fueron hallados de acuerdo a esta distancia. A continuación, vamos a ver cómo se hallaron estos. Teniendo los dos ángulos, ya es posible calcular el campo magnético variable en la bobina. En el siguiente video observaremos el montaje y realización de la práctica. En este caso, estamos utilizando el anillo de hierro dulce. Vemos una medida inicial en la balanza y luego vemos en la pinza amperimétrica a cuánta corriente corresponde la fuerza medida por la balanza. Vemos la variación de campo magnético en el teslámetro, así como el aumento de tensión igualmente. A una corriente de 1 amperio registra una medición en gramos de 5,60 gramos de fuerza medida para el anillo de bronce. Aumentó el peso, es decir, que están aumentando la corriente. Vamos a ver la medición de corriente en la pinza amperimétrica y nos muestra una corriente de 1,5 amperios a 12,41 voltios con un campo magnético de 0,65 militeslas aproximadamente. La corriente se varía hasta 2 amperios. Tomamos estas mediciones de fuerza en gramos. Vemos que la balanza va en 18,77 a 2 amperios y a medida de que baja la corriente, baja la fuerza magnética. En esta tabla podemos apreciar los datos obtenidos y calculados del anillo de hierro de dulce. Como datos obtenidos de la práctica tenemos el voltaje en la bobina, la corriente en la bobina y el campo de la bobina. Adicional, la masa medida en gramos que fue dada por la balanza electrónica. Como datos calculados,
hallamos la corriente en el anillo y el campo en el anillo, así como también la fuerza magnética calculada con un error muy bajo con respecto al realizado en la práctica. Con respecto a la tabla anterior, graficamos el campo en el anillo y la fuerza en Newton. Vemos en la figura número 8 el campo magnético versus la corriente inducida, y en la figura número 9 la fuerza magnética versus el campo magnético. De igual manera, para el anillo de aluminio se calcularon los valores de corriente inducida y campo magnético en el anillo, así como también la fuerza magnética ejercida por la bobina en el anillo. De la misma manera, se graficó campo magnético versus corriente inducida y fuerza magnética versus campo magnético. Como se observan en las gráficas, estas son directamente proporcionales. De igual manera, se realizó las tablas para los anillos de acero inoxidable de 1 y 2,2 centímetros de longitud, al igual que sus respectivas gráficas de campo magnético y fuerza magnética. Estas gráficas y tablas se pueden apreciar mucho mejor en el documento presentado. A continuación, vamos a observar cómo aplicamos a nuestro proyecto las 4 leyes de Maxwell. Empezaremos por la ley de Gauss para campo magnético. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Esta ley primordialmente indica que las líneas de campo magnético deben ser cerradas. En nuestra práctica se observó que al realizar la medición en los dos extremos de la bobina, el teslámetro marcaba valores similares de campo magnético, es decir, las líneas de campo que salen de la bobina son las mismas que entran, comprobando así la existencia del no monopolo magnético. Evidencia fotográfica. En las siguientes imágenes se muestra la medición de líneas de campo magnético tomadas con el teslámetro para la demostración de la existencia del no monopolo magnético. En la imagen de la derecha observamos la medición con teslámetro parte inferior de la bobina, y en la figura número 18, a su derecha, la medición con teslámetro de la parte superior de la bobina. En las imágenes se evidencia cómo el teslámetro, tanto en la parte inferior como en la superior, arroja mediciones de campo magnético muy cercanas. Ley de Faraday. De acuerdo a esta ley, la variación de flujo magnético en el anillo induce una tensión que se denota por B sub A y se expresa como lo muestra la ecuación. Para esta ley, tomamos el voltaje en la bobina y la corriente en la bobina y hallamos el voltaje inducido. En la gráfica podemos observar cómo es la variación del voltaje inducido con respecto a la corriente de la bobina. Esto con el fin de demostrar la ley de Faraday con respecto a la variación de flujo magnético sobre el anillo. Continuamos con la ley de Ampère-Maxwell. En el caso específico estacionario, esta relación corresponde a la ley de Ampère. Además, confirma que un campo eléctrico que varía con el tiempo produce un campo magnético y además en consecuencia con el principio de conservación de la carga. Vemos las ecuaciones de Maxwell para la ley de Ampère. Para la demostración de esta ley, hallamos la corriente de conducción. Con esta corriente podemos hallar la densidad de conducción, que en este caso es igual a 4.48
por 10 a la 6 seno de 377 T amperios sobre metro cuadrado. Con esta densidad de corriente podemos hallar el campo magnético. Esta ley nos dice que el campo eléctrico es la relación entre la densidad de conducción y la conductividad del material. Con este podemos hallar la densidad para luego realizar el cálculo de la densidad de desplazamiento. Ley de Gauss. Significa que el campo eléctrico diverge o sale desde una carga, lo que se representa gráficamente como vectores que salen de la fuente que las genera en todas direcciones. Por convención, si el valor de la expresión es positiva, entonces los vectores salen. Si es negativa, entonces entran a la carga. Para la demostración de esta ley tenemos que tener en cuenta que para campos estáticos el rotacional de H es igual a la densidad de conducción en el punto. Por lo tanto, a partir de la ley de Ampère-Maxwell se calculó I de conducción y se obtuvo el campo eléctrico. Asimismo, se requiere establecer la carga en la superficie gaussiana, la cual se puede obtener de la siguiente manera. Entonces decimos que teniendo la densidad de corriente obtenemos el campo eléctrico y asimismo necesitamos hallar la carga encerrada, siendo Q una carga puntual en la superficie gaussiana. Calculando la carga encerrada nos da 1.44 por 10 a la menos 25 coulomb. De esta manera estaríamos demostrando la ley de Gauss en nuestra bobina. Conclusiones. Se logró comprobar que la fuerza que permite la levitación del anillo es causada por la iteración de los campos magnéticos de la bobina y el anillo, que al poseer dirección contraria experimentan una repulsión. El campo magnético en el punto de levitación es mayor si la distancia con respecto a la bobina es pequeña. Al observar la diferencia entre la determinación teórica y los datos experimentales, se puede afirmar que entre más pequeña sea la corriente de la bobina, más difícil es medir la fuerza correspondiente. Por lo tanto, a mayor corriente, la diferencia tiende a disminuir. Se hace necesario utilizar una balanza electrónica con mayor precisión si se requiere disminuir considerablemente el error. Se concluyó que si la corriente en la bobina aumenta, se genera un campo magnético más intenso, por lo tanto, la repulsión va a ser mayor. El análisis y estudio en el montaje y desarrollo del diseño y construcción de un prototipo anillos de Thomson
basado en la fuerza que produce la levitación magnética sobre los anillos, es una importante solución para poder realizar proyectos con características y aplicaciones especiales o dedicadas para la levitación y reproducción de voltajes con respecto al campo magnético, el cual actúa cuando una corriente pasa a través de la bobina. Las leyes de Maxwell son consecuencia una de otra, por lo cual al momento de hablar sobre una de ellas se relacionan las demás, puesto que son complementarias. Observan ustedes las referencias bibliográficas y fuentes consultadas. Recomendamos que para mayor información acerca de este proyecto, ver el documento final. Por su atención, muchas gracias.